¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes. Bueno, este video es complementario a lo que hemos hecho en clases. Y bueno, ahí tienen la foto de lo que habíamos sacado en clases ya. Y quiero aclarar algunas cosas. Prácticamente este es el diseño básico que hicimos para hacer una billetera virtual. Esta otra parte, bueno, no se nota porque estoy agarrando el mouse. Así, lo voy a dividir por aquí. Toda esta parte es el modelo conceptual, el modelo, este es el modelo lógico, este es el modelo conceptual. ¿Ya? Ah, ya hemos visto cómo deberíamos convertir este modelo lógico al modelo conceptual, pero hay un pequeño detalle más, es decir, ¿qué pasa cuando queremos hacer los campos tipo transacción, por ejemplo? ¿Ya? Les explico. Cuando pasamos de este modelo lógico al modelo conceptual, sabemos que cuando es DNN se va a crear otra tabla, y sabemos también que los campos que tienen que van a ser múltiples también se van a crear en otra tabla, como en el caso del teléfono, ¿no? Lo creamos de esta aquí, y también en el caso del email usted tendría que crear otra tabla. Pero también existen otras tablas para el tipo de transacción. Es decir, que para saber qué tipo de transacción va a ser, tendríamos que guardarlo en una tabla que diga tipo transacción, y ahí ir aumentando los tipos de transacción. El problema con esto es de que se convierte, eh, se van creando muchas tablas. Es decir, por ejemplo, para tipo de transacción se va a crear otra tabla. Para tipo cuenta es otra tabla. Para tipo moneda es otra tabla. Uy, perdón, ya lo rayé. Eh, y así. Estamos hablando de un modelo muy básico. Imagínense cuando tengamos 50 tablas. Hay sistemas que tienen 400 tablas. Y multiplicar una tabla adicional por cada una a veces se complica demasiado. Bueno, esto en sí, eh, dependiendo del framework que utilizan, por ejemplo, si ustedes están haciendo para PHP y están usando Laravel, por ejemplo, el modelo mismo ya lo va a crear sí o sí por uno adicional. En nuestro caso, nosotros podemos manejar esto. Y algo que me gusta manejar son las tablas agregadas. Bueno, en sí todos se llaman tablas agregadas. Las tablas que no se han visto en el modelo lógico, pero sí se están viendo en el modelo conceptual. Así que estas nuevas tablas lo que vamos a hacer es prácticamente podemos reducirlas para que no sean tantas estructuras y tengan el mismo dato. ¿Por qué? Imagínense ustedes, vamos a ver tipo de moneda. ¿Cuántos registros creen que va a tener? Mm, ya le están pensando por ahí. O sea, es unas dos, tres. Manejaremos hasta cuatro tipos de moneda máximo, no creo más. No, además que esté haciendo un sistema para el mundo entero y para el mundo, y tendríamos que utilizar todas las monedas que tengamos en el mundo. Tipo de cuenta, no tenemos muchas, en unas 4 o 5. El tipo de transacción también unas 5. Entonces imaginen, cada tabla que vamos a crear va a tener como 5 registros. ¿Ya? Y esas son muchas estructuras para pocos datos. Entonces podemos ver más o menos que todos tienen casi el mismo, la misma estructura, y podemos crear una estructura general. Y esos son los que si alguna vez han manejado, son los clasificadores comunes. Entonces, en vez de crear una tabla, dos tablas, tres tablas aquí, no sé si por ahí hay otro que diga tipo también. A ver, ¿cuánta? Creo que no tenemos. Pues si hubiera otro tipo de algo, entonces también estarían dentro de este grupo. Entonces, en vez de crear múltiples tablas, vamos a crear solo una. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí les mostraré de cero cómo, cómo entrar a la base de datos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, de no crear muchas tablas con pocos registros, sino crear solo una tabla, que lo vamos a llamar clasificadores comunes,
que van a tener todos los registros de todas las otras tablas. Esa es otra forma de manejarlo, es una forma que a mí me gusta. Y bueno, si pueden manejarlo, si no les restringe el framework y cuál lo manejen, pues les va a ayudar mucho y les va a facilitar mucho el trabajo. Veamos esta parte. Cuando quieren conectarse a la base de datos, les va a salir esta pantallita. Son datos que necesito que la dominen ya desde ahora para adelante. Es decir, ¿qué tipo de conexiones vamos a hacer? Vamos a conectarnos a una base de datos, vamos a conectarnos a reportes, vamos a hacer business intelligence. Ahí seleccionen base de datos. Después, el servidor. ¿Dónde se encuentra el servidor? Si está en otra computadora, pues ahí tendrían que ponerle el IP, el nombre de la computadora donde se encuentra, no sé. Pueden poner localhost o poner entre paréntesis local. ¿Ya? Eso quiere decir que va a apuntar a la misma PC. Después, cuando han instalado usted la base de datos, les ha dado opción de solo autentificación por Windows o les ha dado selección mixta, ¿no? Que le ha hecho por Windows y por usuario y contraseña. Bueno, contraseña. Si han seleccionado eso de contraseña, el usuario es SA y la contraseña es la contraseña que ustedes le hayan puesto al momento de instalar. Si no, pueden poner la autentificación por Windows. ¿Qué quiere decir autentificación por Windows? Prácticamente lo que está diciendo es de que voy a dejar que el usuario logueado, o sea que Windows controle que el usuario logueado tenga los permisos para entrar a la base de datos. Así se desliga la responsabilidad del SQL Server y lo controla Windows. Es dos formas que tiene el SQL para conectarse. En mi caso está habilitado los dos, así que conectar por Windows o el otro. Bueno, eso ya estoy apuntando en mi base de datos local. Veo mis bases de datos. Bueno, aquí ya tengo algunos de ejemplo. Lo que ustedes pueden hacer es crear una nueva base de datos para poder trabajar sobre esta. Podemos crear ya de entrada del modelo conceptual, o sea, crearlo aquí. Miren, si ustedes expanden esto, y aquí hay database, un diagrama de la base de datos. Le pongo nuevo diagrama. Pero para eso ya tienen que haber creado una base de datos. Podrían haber comenzado por aquí, database, clic derecho, nueva base y crearle una base de datos. No sé, test, lo voy a poner ahora. Va a crear una base de datos test. En esa base de datos test yo puedo agarrar y decirle aquí diagram, new diagram, y listo, esta está vacía, entonces lo pongo close. Entonces yo puedo hacer de forma visual nueva tabla y creando aquí el diseño de todas las tablas que necesito, pero no quiero que hagan eso por ahora, ¿ya? Después de eso yo puedo convertir todo esto en scripts de SQL, pero la idea del curso es de que ustedes puedan dominar esta parte de los scripts, es decir, como secretaria escribiendo una carta, ¿no? Tienen que agarrar y mirar, cerrar los ojos y decir create table, bla, 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 bla. Tienen que dominarla esto, porque al final de cuentas lo que va a contar es de que después de hacer todo esto, si bien tenemos herramientas para crear la base de datos, tenemos herramientas para editar, lo que sea, cuando se va a hacer una red o se va esto a subir en producción, cuando ya va a estar funcionando, van a tener ustedes múltiples bases de datos, una de prueba, una de testeo y una de producción. Normalmente los developers casi no acceden a producción. Sería muy raro los lugares donde te dejan acceder a producción, porque producción ya son datos reales. Entonces tienes que hacer todos los cambios en la base de datos local, que es la de desarrollo. Una vez que está corriendo ya todo bien, tienes que subir tus cambios de la base de datos de tu código, subirlas a testeo para que alguien pueda testearles
verificar todo esto, si es que está corriendo bien. Y si es que salió todo bien hasta ahí, recién pasa los scripts para subirlo a producción. Pero notan que esos cambios ya no tenemos tantas herramientas que nos ayuden a hacer eso. Entonces, al final hay que subir todo por script. Y por eso necesito que la dominen los scripts. O sea, yo sé que su concepto es de que, pero si tengo herramientas, ¿para qué voy a estar haciendo otra vez de cero? ¿Para qué aprender algo que ya lo pueden automatizar? Exacto, al principio van a automatizarlo, pero después van a tener que subir todo por scripts. Y es por eso que este curso vamos a aprender a hacer todos los scripts necesarios. Eso es lo de menos. Ok, bueno, ahora vamos a crear. Podemos hacer de forma de diseño. Les voy a mostrar cómo hacerlo solo para que lo sepan usar. Pero en realidad vamos a hacer después todo por código. Ya, volvamos al ejemplo que estábamos haciendo. Aquí, aquí está. Tendríamos que crear una tabla tipo cuenta y esta asociarla a cuenta bancaria. Es decir, debería haber la tabla cuenta bancaria y de ahí otra tablita que como así teléfono tenemos, igualito debería haber otra tabla que diga tipo cuenta, que tenga el ID cuenta, debería tener los campos que necesitamos en la cuenta, el tipo de cuenta y por último la relación. ¿Ya? Pero en este caso lo vamos a hacer con solo una tabla que le vamos a llamar clasificadores comunes. Ahí van a estar todo lo que es tipo moneda, tipo cuenta, tipo transacción. Por ejemplo, género, no sé si teníamos, aquí tenemos otro género. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser otra tabla? Es que tal vez me adelanté un poco. ¿Por qué tiene que ser otra tabla? Cuando dejamos que las personas escriban, hay mucha susceptibilidad de error. Eh, como el clásico refrán, errar es de humanos. Así que es normal que presión por escribir masculino, no sé, pongan machín, no sé, etcétera. Entonces, puede ocurrir este error. Por eso es mejor que la persona seleccione masculino o femenino, no hay más. ¿Ya? Y por eso género debería seleccionarse. Entonces, este también viene siendo parte de de otra tabla agregada. Ay, perdón, aquí. Esto. No, género también debería ser otro clasificador para que pueda seleccionar. Todo lo que el usuario al final va a poder seleccionar o puede, sí, que puede seleccionar, tiene que ser un clasificador común. ¿Ya? Entonces, como tenemos ahorita, legalmente deberíamos crear 4 tablas, vamos a crear solo una que englobe todas. En este rato se llamaría clasificador común. Ok, que ya tengo el nombre, la tabla clasificador común. Toda tabla tiene que tener su ID, entonces le voy a poner ID clasificador común. eh, los IDs los vamos a declarar como tipo numérico, en este caso entero. ¿Ya? Entonces ya se imaginan cuánto va a crecer su base de datos. Recuerda eso, pueden ponerlo tipo entero, big int, que es un long, pero en realidad ya un entero ya abarca mucho. Bueno, en primera, ¿qué es lo que vamos a guardar aquí? Por ejemplo, vamos a ver tipo de transacción, debería tener el nombre de clasificador, nombre, y aquí voy a hablar un poquito sobre los tipos de datos que tenemos. ¿Ya? Prácticamente lo dividimos en 3 grupos. Hay muchos más grupos, pero los 3 más usados son los numéricos, los de cadena, ¿no?
varchar y otros. Y por último los tipo fecha, los más usados. Ahora hay bar binary, image, moneda, etcétera. Hay muchos más. No se complica mucho, por ahora solo necesitamos eh, este varchar suficiente. También pueden trabajar con este nvarchar. Cada uno tiene sus características, eso lo vamos a hablar más en clases. Y este tipo bit, que es un booleano. Ya todo lo que sea booleano le ponen tipo bit. Todo lo que sea eh, tipo fecha, datetime, y todo lo que sea numérico pues utilicen el numeric, ¿ya? Pero para los IDs utilicen entero. Ya tenemos, los demás lo vamos a dejar por ahí. Oh. Bar binary, por ejemplo, sirve para todo lo que está basado como binario, archivos, si quieren encriptar su, su password, también pueden poner bar binary. Pero hay formas de encriptar, y la que a mí me gusta es trabajar con una encriptación de DLL para guardarlo aquí como un varchar. Pero eso ya podemos ir variando en el tiempo. Vamos a ir aprendiendo más adelante todo eso. El nombre en este caso es varchar. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Bien? Y le tenemos que poner cuántos caracteres va a poder aceptar. Como es varchar, entonces es variable. Es decir, si por ejemplo le ponemos 50 y solo usamos 5 de espacio, pues va a reducir hasta usar solo esos 5. No va a usar todo. Sin embargo, si solo le ponemos char, por ejemplo, y le ponemos 50 de espacio, los va a rellenar estos 5 caracteres hasta llegar hasta 50, para que siempre ocupe los 50 caracteres. Mucho ayuda cuando, por ejemplo, tenemos que poner extensiones como LP, C, no sé. Entonces, siempre sabemos que es un char de 2 y siempre rellena eso, y sabemos que va a tener una cantidad de caracteres fijas. Así podemos hacer algunos queries adicionales. Pero en este caso es varchar. Nombre, una descripción del detalle, una descripción, igual varchar. Pero esto, listo. Eh, Ahora, esto hay un pequeño detalle, lo vamos a ver más adelante cuando ya manejemos el código para saber qué funcionalidad va a tener. Ahorita es la abreviación. En la abreviación deberíamos colocar eh, algo que no tenga espacios, algo que va a ser en verdad una variable en nuestro código. Ok, entonces igual va a ser varchar, así que no me hago problema. Bien. Otro detalle es agarrar y tener eh, un orden, porque todo se va a agrupar aquí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la primera fila va a ser género masculino, la segunda fila va a ser género también, pero femenino, y así todo se va a ir agrupando. Pero ¿cuál quiero que muestre antes, arriba o abajo? Para eso podemos ponerle un orden. Como esto va a ser numérico, lo puedo poner entero. Por lo demás, ¿qué más necesitaríamos? Creo que eso es todo. Nombre, descripción, orden. Bueno, algo que me ha ayudado mucho en lo que es en el desarrollo de esta parte es el valor adicional. Es decir, un campo que me sirva para cualquier macana que quiera poner. Que cuando lo necesite, pues voy a poner ahí algo. Por ejemplo, quiero poner tipo de conexión. ¿Ya? El tipo de conexión puede ser por web service, socket, o puede ser por una DLL adicional que se tiene. ¿Ya? En el valor extra yo le voy a poner qué configuración tiene que estar. Puedo hacerlo. ¿Ya? Así de entrada va a estar todo ahí, y cuando obtengo el registro, obtengo la configuración y puedo entrarme por ahí, ¿no? Eso les va a ayudar mucho. O sea, ahorita tal vez no tengo muy claro dónde vamos a usarlo por ahora, pero sé que el día de mañana vamos a tener, nos va a servir mucho de esto.
Entonces le voy a poner valor adicional o valor extra. Ya, esto tiene que ser gigante, no sé cuánto. Entonces lo que puedo hacer aquí es colocarle una variante que se llama max, ¿no? Así eh, ya no adquiere un tamaño específico como 50, sino que adquiere un tamaño en espacio de memoria. Entonces va a ser el máximo espacio de memoria que pueda agarrar ese campo. Ahí puedes poner libros si quieres enteros, no te va a haber problema. Y como es variable, entonces cuando no lo uses se va a reducir. ¿Ya? Otro detalle que hay que verificar es si es que va a aceptar nulos. ¿Ya? En este caso puedo decirle que ese va a ser mi primer key. Entonces no debería aceptar nulos. No me hago mucho problema porque cuando ya selecciono el primer key directamente me va a decir, le vas a quitar eso porque un primer key no puede ser nulo. Los otros sí debería verificar cuáles son importantes para mí. En este caso todos son importantes, tal vez este no. Valor extra sí debería poder aceptar nulos para que no me ocupe espacio. Y ya está. ¿Ya? Aquí pueden agregar otra tabla más. Ahora, por ejemplo, bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos aquí ya nuestra tabla, pero aquí van a estar acumulados todos los clasificadores comunes, es decir, el género, ¿qué campos más teníamos? El tipo de cuenta, el tipo de moneda, el tipo de transacción, todo va a estar acumulado. Como todo va a estar rellenado, tenemos que saber cuál pertenece a qué grupo. Es decir, primero voy a manejar, digamos, no sé, tipo de moneda, eh, bolivianos, dólares. Después voy a manejar género, más abajo masculino, femenino. Pero después quiero volver a adicionar otra vez otro tipo de moneda más. No puedo adicionarlo arriba, entonces aunque el siguiente va a ser el tipo de moneda pesos peruanos. ¿Ya? Y voy a ¿cómo sé que este último registro pertenece a los dos primeros? Esos pequeños detalles son los que nos permiten manejar este clasificador. Entonces necesitamos agruparlos. Para un agrupador debería ser una tabla patria. Entonces va a ser una relación padre-hijo, no como una herencia como hemos llevado de persona y cliente, sino que debería ser una relación tabla patria y tabla hijo. Por eso voy a agregar una nueva tabla que va a ser la tabla patria. En este caso le voy a llamar clasificador común eh, tipo o tipo de clasificador común. Tipo clasificador común. Toda tabla tiene que tener su ID. Común. Esto va a ser un entero. Bien. Puedo ponerle un nombre, una pequeña descripción del agrupador. Ya lo voy a dejar como en chart, porque al final no voy a usar esto. Ya, nombre, descripción, y puedo colocarle también si quieren una parte de revisión o si quieren un módulo. Ya vayan, vamos a ir modificando estas tablas de acuerdo al tiempo. ¿Ya? Entonces esto podemos decir que este es el primary key y este también es el primary key. ¿Ya? Ahora los hijos llevan el primer key del padre, entonces puedo crearme aquí, no sé si sí, tengo que crearme un nuevo campo que se llama
ID clasificador común igual, perdón, esto no está, y de tipo clasificador común debe ser. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora, para hacer una relación tenemos que tener en cuenta algo. Tanto el primary key, que va a ser en una tabla, como el foreign key, que va a ser la misma llave pero en otra tabla, por eso se llama foreign key, una llave foránea, es decir, es una llave pero de otra tabla. Esta llave tiene que tener una relación y tiene que ser el mismo tipo de datos. En realidad no importa el nombre, ya pueden ser diferentes. Se acostumbra a colocar el mismo tipo perdón, el mismo nombre a ambos para no olvidarse. Pero si tuviera que cambiar en algún momento, pues no hay problema. Un caso que se va a ver ahorita, bueno, que van a verlo ustedes en realidad, es en este diagrama, cuando se haga transacciones. Como la relación está aquí mismo, igual va a tener que llevarse el primer key. La única diferencia es que van a tener que crearlo eh, con otro nombre. Ya lo van a estar viendo ustedes. Y si no, pues ya tienen mi número telefónico, pueden escribirme por WhatsApp, por donde sea, no hay problema. Pero eso más adelante. Ahora sí, ya tengo esto y puedo crear una relación. Decirle que esto se va a conectar con esto. Entonces me va a decir que el i de tipo va a crear una llave foránea con esta otra i de tipo. No, este es el primer key y este es el for key, es lo que me está diciendo. Entonces, si es correcto, sí, ¿por qué? Porque en esta tabla este sí es primer key y en esta tabla este es el for key. Entonces está correcto. Le puedo poner OK. OK. ¿Ya? Y ya tengo así, puedo ir diagramando. Bueno, puedo crear el diagrama manualmente. Y por último, pues puedo generar el script, ¿no? Y aquí está mi script. Ahorita tengo que habilitar una configuración para que pueda ejecutarlo, y si no también pueden copiarlo directamente esto, o pueden ponerle más adelante les voy a enseñar cómo habilitar esta parte para que pueda crearlo directamente. Pero lo que me interesa ahorita saber es que puedo guardar en una extensión tipo SQL, que prácticamente va a guardar el script que he copiado ahorita, ¿no? Y listo. Yo puedo poner un nuevo query, new query, y aquí tengo que verificar que estoy en la base de datos correcta. Esto es normal si al principio se equivocan, porque muchos me decían, pero mire, ingeniero, lo corrí, no sale, pero aún así no sale. Y después nos damos cuenta de que esto estaba seleccionando otra base de datos, ¿no? Bueno, pero si vemos, Ctrl Z, aquí, pero si vemos lo que ha copiado, prácticamente sí es un código autogenerado, pero noten que aquí al principio tiene mucha configuración, y eso puede ir variando de acuerdo al tipo de base de datos que tengan. Es decir, este script en realidad no me va a servir para todo lugar, porque ya le he puesto mucho código muy particular de esta versión del SQL. Que si por ejemplo me llevo a un SQL Server 2008, no sé, yo sé que ustedes ya no viven en la antigüedad, pero en mis tiempos sí se llevaba esto, y ahora no va a correr. No va a correr. ¿Por qué? Porque tiene mucha configuración propia de esta versión. ¿Mm? Lo mismo si hacen correr, por ejemplo, algo que no he probado aún y que voy a probar es el tema del SQL 2017. No sé cómo crean sus scripts, no sé, aún no los probé. Entonces, si eso lo llevas atrás, pues muy probable de que no funcione.
Es por eso que es necesario que cada uno de ustedes aprenda a crear esos scripts, pero de forma manual, ¿ya? Así va a ser tan básico su script que va a correr en cualquier gestor de base de datos. Eso es un beneficio. Y el segundo más grande es el que les he dicho, que cuando ya estén haciendo estas cosas reales para una empresa, van a tener que llevarlo a múltiples bases de datos. Y para migrar esto, tiene que hacerlo por scripts, no hay de otra, ¿ya? Bueno, hay opciones, hay herramientas, pero créanme que se van a complicar mucho por algo tan sencillo. Por eso es necesario que aprendan. Bueno, ok. Si ustedes hacen correr esto, por ejemplo, debería ejecutar. Corre todo tranquilo. Pongo clic derecho, refresh. Y debería dar. ¿Ya? Entonces, para esta semana, que viene, no nos compliquemos aún. Pueden usar esta herramienta. Vayan creando ustedes nuevas tablas. Vayan agregando. Yo puse el ejemplo de este clasificador común, pero esto es necesario que lo pongan en su sistema. Es decir, ya no van a, aparte de crear, de un segundo. Bueno, señores, entonces básicamente para esta semana pueden usar esta herramienta, no hay problema. Necesito que diagramen toda la base de datos, todo este diseño que hemos hecho, ¿ya? Pero lo que voy a pedir es de que, si bien tenemos estos campos, los coloquen, pero aquí viene un pequeño detalle. Van a crear estos clasificadores comunes que nos van a servir para todos. Entonces, pongamos un ejemplo. Aquí, el de... Voy a crear uno, el de cuenta bancaria. Aquí voy a crear mi nueva tabla, cuenta bancaria. Ya, cuenta bancaria. Ustedes ya saben, aquí le tienen que poner el ID. Lo voy a sobrepasar esto, ya asumiendo que ya saben, bueno, que ya les he mostrado. Entonces me voy al caso específico. Este tiene que ser tipo entero y este va a ser aquí van a ponerle número de cuenta. Entonces, número cuenta tipo este debería ser tipo varchar. Después les explico por qué. Si quieren pueden poner un tipo numérico, no hay problema, pero necesitaríamos trabajar un tipo numérico. También podemos trabajar como numérico, pero aquí notan que tiene dos partes. La parte de la cantidad total de dígitos y cuántos dígitos de estos van a ser decimales. Por ejemplo, si yo pongo aquí 5 y le pongo de aquí 2, entonces quiere, bueno, para ustedes así, ¿ya? Quiere decir que de los 5, 2 van a ser decimales, entonces solamente tendría 3 enteros. No le pongan un número muy grande. Un número de cuenta, bueno, sí trabaja con números grandes, pero no maneja decimales. Entonces deberíamos trabajar alrededor de 19. Ese es un valor razonable en lo que son números de cuenta. Pero puede haber cuentas un poco más extensas de acuerdo a cada país. O sea, puede tener algún error. Y haya un pequeño problema más, de que en algunos lugares los números de cuenta, en vez de utilizarle como solamente número, le ponen alias. ¿Ya? Bajo esa lógica, el alias vendría a ser un carácter. Por eso es que eso, yo les recomiendo que mejor que trabajen con un varchar y le pueden colocar ya un valor medio grandecito, si quieren 30, y listo. Adiós Nicanor. Y así se olvida. ¿Ya? Bueno, volvamos ahora a este ejemplo. Ya tenemos el tipo de moneda. Entonces, en este caso, yo sé que el tipo de moneda va a estar aquí en clasificador común. ¿Ya? Entonces, solamente voy a tener que jalarle el ID del clasificador común al cual corresponde. Pero para reconocer, en vez de poner un ID, o sea, debería ser aquí ID clasificador, etcétera, ¿no?
pero en realidad no voy a poner, sí voy a poner el ID, pero tengo que ponerle un nombre específico para que pueda identificarlo después. Ya, entonces debería ponerle ID tipo cuenta. No, perdón. ID tipo moneda. Pero aquí viene un detalle más. ¿Cómo yo identifico que este va a ser un clasificador común? Algo para ayudarme, yo puedo colocar que todos los que van a ser clasificadores comunes voy a ponerle IDC. Así sé que si tiene un prefijo de IDC es un clasificador común y es un ID que hace referencia al clasificador común. A ver, entonces en este caso tengo tipo moneda. Tipo moneda. ¿Ya? Ahora, como va a ser un ID, tiene que ser un entero. Vamos al segundo caso. ID tipo cuenta. Pero como es un clasificador, IDC. Tipo cuenta. ¿Listo? También tiene que ser entero. Ahora yo digo que este va a corresponder aquí. Me dice, el primer key está en clasificado común, ¿es correcto? Sí, el primer key está ahí. El for key va a estar en, va a ser el IDC tipo de moneda, ¿es correcto? Sí, es correcto. No tengo por dónde discutir y digo ok. Tan, tan, ya está. Ahora vámonos al segundo. Jalamos y lo mismo, ¿no? El primer key está en el clasificador común. El for key va a ser el tipo de cuenta. Exacto, sí. Y así está armado. ¿Ya? Entonces yo agarro, veo lo que es generar y, y aquí tengo todo el script ya hecho. ¿Ya? Entonces, noten que como ya está creado las tablas, lo que está haciendo aquí es hacer un alter table, es decir, va a modificar la tabla para poder hacer. Tendría que, como yo he hecho correr la primera parte, entonces tendría que copiar esto y llevarlo a, por debajo de esto. ¿Ya? Después les voy a explicar qué es este tema de transaccional, commit, rollback, etc. ¿Ya? Entonces, esto ya debería funcionar. ¿Ya? Como es una herramienta genérica, a veces suele tener problemas también con esto. Pero yo soy más de los que se va directo a código. Y ya da un error. ¿Ya? Entonces, antes de hacer esto, yo les aconsejo que... Ah, bueno, es por esto. A ver. Bueno, es por estos. Tienen que irle quitando. Pero bueno, yo les aconsejo que no trabajen casi con eso, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Terminen primero de hacer esto antes de ejecutar todo. ¿Ya? Es decir, puedo agarrar y eliminar esto. Ok. Puedo hacer esto, es decir, que ustedes ya han creado y todo. Le borran todas sus tablas. Y ahora sí pueden poner generar. Y aquí les va a dar otra vez cuando se está creando todo desde cero. ¿Ya? Y ahí sí ya le copian todo esto, como hemos dicho hace rato, y vuelven a hacerlo. ¿Ok? Bueno, ya esta semana vamos a revisar cómo hacer todo esto por código y les voy a mostrar cómo debería haber salido. Así que por favor les pido que si tienen alguna duda en todo este camino, escríbame, dígame, eh, no he podido, no hay problema, la idea es que todos aprendamos. ¿Ya? Perfecto, señores, hasta aquí les dejo. Agreguen por favor a este diagrama. No se olviden que el modelo lógico solamente es cómo se va a guardar, perdón, el qué se va a guardar, y el modelo conceptual debería estar ya todas las tablas, el cómo se va a guardar. Por eso que aquí entran los clasificadores comunes también. Entonces, señores, tengan buena semana, pásenla bien. Porque, ¿qué? Ay, denle like si quieren al canal de YouTube. Gracias. Adiós.